Uno de los temas, Nacho, buenas tardes, que más llama la atención es el hecho de que hace más de 24 horas hemos escuchado las confirmaciones de que efectivamente se llegó a un acuerdo. Durante este tiempo hemos escuchado al presidente Joe Biden, al presidente electo Donald Trump, hemos escuchado a cataríes, egipcios, que son también mediadores, hemos escuchado a Hamas, al presidente de Israel, Isaac Herzog, pero una voz ausente hasta ahora a nivel público es la del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. ¿Por qué no ha convocado una rueda de prensa, un comunicado a la nación sobre algo que es especialmente importante para su país? Entonces, esto despierta dudas sobre si realmente todavía puede haber algunos temas pendientes para llegar a un acuerdo. En las pasadas horas hemos escuchado que efectivamente había, según dicen los israelíes, nuevas exigencias sobre qué prisioneros palestinos tienen que ser liberados de las cárceles israelíes, que esa nueva lista, dicen en Israel, de Hamas incluye a asesinos que Israel no está dispuesto a permitir la salida de la prisión. Pero posteriormente se ha dicho que ese tema fue superado. Y lo que sí es que estamos escuchando ahora que fue convocado efectivamente para mañana ya esa reunión esperada que estaba prevista hoy, o sea, 24 horas antes, del Gabinete de Seguridad israelí y probablemente después del gobierno de Benjamin Netanyahu. Lo que se ha dicho durante el día de hoy es que se convocaría el Gabinete de Seguridad únicamente cuando todos los aspectos hayan sido superados. Entonces es de suponer que efectivamente ya se habrían logrado el superar estos temas. Pero junto a esto vemos que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aseguró que él está todavía confiado de que efectivamente, tal como decíamos ayer, el domingo comience a implementarse este acuerdo, comience el alto el fuego, comience también la liberación de unas primeras 3 rehenes israelíes que recuperarían la libertad. Entonces, todo esto son temas que ahora están realmente muy actuales. Vemos que también a nivel de lo que son los estamentos israelíes existen preparativos, ya sea a nivel militar, a nivel de ministerios, a nivel de hospitales, a niveles no solo médicos, también psicológicos, de tratar a estas primeras rehenes que recuperarán la libertad después de más de 460 días de un, se piensa, espantoso cautiverio. ¿Qué tipo de personas van a salir de Gaza después de haber estado en túneles en condiciones terribles, quizás siendo objeto de acosos sexuales? Entonces, todos estos temas tendrán que ser abordados cuando salgan estas primeras 3 mujeres de Gaza, y todo esto cuando, eso sí, vemos que las muestras de alegría en el interior de Gaza de la población palestina se han ido sucediendo. Esperan que realmente esto marque el principio del fin de esta guerra que ha sido devastadora. La comenzó el movimiento Hamas con las masacres del 7 de octubre del 2023, pero todo eso llevó a una campaña militar devastadora por parte de Israel en el interior de Gaza contra Hamas. Entonces, ahora esas muestras de alegría de la población, que si bien muchos están totalmente en desacuerdo con Hamas, con la política que siguió realmente de atacar a Israel sin tener en cuenta que pudiera haber una respuesta como la que hubo en los pasados 15 meses,
Esto se lo reprochan muchos a este movimiento islamista. Junto a esto, dentro de Hamás se asegura que ellos han logrado mantenerse firmes contra la ocupación israelí. Y lo que sí es que en Israel dicen muchos que el objetivo sigue siendo destruir a Hamás, y entonces no se descarta que después de los primeros 42 días de alto el fuego pudiera reanudarse otra vez la guerra dentro de Gaza, aunque es de señalar que aparentemente el presidente Donald Trump se opone a esa posibilidad. Nacho. José, ayer lo contamos en vivo, justamente en este programa especial que hicimos cuando iban llegando los primeros detalles oficiales del acuerdo, y marcábamos que era muy llamativo que Joe Biden salía rápidamente a hacer una conferencia, de alguna manera tratando de marcar que era su administración la que había empujado este acuerdo, y hacía lo propio Donald Trump, el presidente electo, a través de su red social. Te quiero preguntar justamente sobre esto. ¿Es un acuerdo logrado con la ayuda principalmente de quién? Bueno, de los dos, aunque cada uno de estos dos, o sea, estamos hablando de Biden y de Trump, intentan el hacerse con la autoría, realmente ha sido la cooperación entre ambos. Ayer escuchábamos a Joe Biden cuando le planteaban este tema, que respondía diciendo, me está diciendo un chiste, es broma lo que me está diciendo, o sea, haciéndose con la autoría. De su parte, Donald Trump publicó en su cuenta de X, de Twitter, que inclusive antes de llegar él a la Casa Blanca ya se estaban viendo los resultados de su política. Entonces, los dos intentan el ser los patrocinadores de algo así, pero en realidad han sido ambos que han permitido el que se llegue a un acuerdo. I have this vision that maybe President Trump would be able to say to me, Mr. Khan, your son is on his way. So I'm keeping that type of hope up. I have this vision that maybe not on the humanitarian President list, Trump, and these are the first to go. So our son is not on the humanitarian list, and these are the first to go. So we have to sit tight and see what is exactly happening. We're waiting to see in what, physical and emotional and mental state she's going to come in. And I think a lot of people here don't understand, because we're so happy that finally there is a deal and there's a breakthrough and we're going to be seeing our hostages coming home, but people don't understand that the real fight is beginning now for us, for the families, to get them back to their normal everyday life, which how could they after 15 months in hell? Celebración en Gaza luego de conocido este anuncio del acuerdo, que ocurrirá en 3 etapas y que se espera lleve a la liberación inicial de 33 o 34 rehenes, también de restos de rehenes, y de una serie de pasos para normalizar la situación en Gaza. Veamos las cifras de lo que ha sido este conflicto, que comenzó cuando Hamás atacó territorio israelí en un atentado generalizado que dejó un número importante de muertos y heridos. Vamos a repasar las cifras del conflicto hasta hoy. Ese día, el 7 de octubre, quedaron por lo menos 1.200 personas muertas en Israel y 254 rehenes. Todavía no han sido liberados todos de ellos y por eso se avanza en esa negociación. En ese mismo periodo, ven ustedes, siguen 94 en cautiverio, 34 habrían fallecido y se recuperarán sus restos. La liberación inicial sería de 33 o 34. Es un acuerdo que se viene negociando hace meses, pero que dependía tanto de Hamás como del gobierno israelí en medio de la mediación. Ahora, estas son las cifras oficiales de lo que deja el conflicto dentro de Gaza. Esto es desde el 7 de octubre. Recuerden que el gobierno de Benjamín Netanyahu anunció un operativo para aniquilar a Hamás, y Hamás no ha sido aniquilado aún, pero se estiman 46.707 muertes. Eso no discrimina entre combatientes de Hamás y civiles, y una cifra alta de ese número son mujeres, niños y ancianos. Hay más de 110.265 heridos en medio de una muy difícil situación humanitaria en Gaza. Infortunadamente, todo indica que
pierden los rehenes porque los siguen instrumentalizando. Ganan Trump y Biden, como explicaba ahora José Levy, pero en síntesis el pueblo israelí no gana mucho porque la guerra sigue y el señor Netanyahu saca una ventaja particular para sus intenciones, pero la autoridad palestina también pierde porque sigue sin controlar a Gaza y jamás sale ganando porque logra un posicionamiento internacional. O sea, el conflicto sigue enredado y por más esperanzas que hay, la solución no está a la vista. Esto en realidad puede leerse más como una situación de tratar de poner paños fríos para que con el cambio de administración de Estados Unidos y este ultimátum que dio Donald Trump pueda este 20 de enero, cuando llegue finalmente, tener la zona de Israel y de Gaza al menos tranquila por un tiempo, más que un acuerdo que pueda estar sustentable en el tiempo o que pueda llevar a una paz más duradera? Pues para Trump le conviene, exactamente como usted dice, aparentar que hay una zona fría, pero el que está manejando las cosas con más audacia es el señor Netanyahu, porque logra quedar bien con las dos bancadas y al final buscar que el apoyo que le están dando continúe. Sin embargo, la situación no es clara porque falta ver la reacción de Irán y de los mismos estados árabes, que cada uno tiene un interés diferente. ¿Cómo es la situación de Hamás? ¿Ellos saldrán fortalecidos con este acuerdo? ¿Les permitirá este cese al fuego rearmarse y quizás volver a tener mayor control de Gaza? ¿Y qué pasa también con Hamás y la relación con el mundo árabe? Usted recién mencionaba Irán y demás. ¿Cómo queda esa relación? Pues es que Hamás juega a recuperar más o menos 1.000 personas, de las cuales pudiéramos decir que el 30-40% son terroristas. O sea, recuperan una fuerza importante. Inclusive se habla de que van a liberar personas que están condenadas a cadena perpetua y que las recuperan y son terroristas, como en el caso de Sinwar, que lo recuperaron en otra negociación y mire hasta dónde llegó. Y en el mundo árabe, particularmente en los estados del Golfo, juegan a mejorar las relaciones con Israel y con Trump, previo reconocimiento, por ejemplo, de que Arabia Saudita pueda tener un proyecto nuclear, entre comillas, pacífico, y que los otros estados del reino establezcan las relaciones con Israel. Sí hay dos estados, Israel-Palestina, lo cual es muy complejo y no se va a lograr de la noche a la mañana, porque todos sabemos la posición del señor Netanyahu, que crear un estado palestino paralelo es crear un foco de terrorismo y volvemos otra vez al punto cero. Luis Alberto, por último le pregunto, justamente teniendo en cuenta lo que nos está diciendo, ¿puede ser duradera este cese el fuego? En principio está pactado para 42 días. ¿Puede que haya una segunda y tercera fase donde se siga profundizando o va a ser complicado poder llegar a esa segunda fase? Seguramente Israel va a buscar que sí haya esa fase, pero es que nos parece que es muy prolongado 42 días para entregar 33 rehenes, que son la tercera parte de los 98 que se supone que tienen ellos todavía. Entonces va a suceder como está sucediendo en el Líbano, que hay una tregua, pero eventualmente Israel ataca y volverán a las acusaciones mutuas y desde luego que los jamás no se van a quedar quietos. O sea que es muy delgadito el hilo que separa una cosa de la otra.